Yo no quiero tomar más tiempo, yo quiero que prepare su corazón a lo que Dios le va a hablar el día de hoy. Quiero dejar lugar al líder Juan, que sé que trae una palabra especial para nosotros como padres en este día. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios porque estamos en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. ¿Están listos para lo que Dios nos va a hablar en esta tarde? Amén. Así es, denme unos segunditos para orar y poner en manos de Dios este mensaje. Padre Celestial, en esta hora quiero darte gracias. Muchas gracias, Padre, porque es un privilegio estar aquí, Señor. Gracias, Señor, porque es por ti, Señor, que hoy podemos estar en tu casa, en la casa de nuestro Padre Celestial. Somos tan afortunados, tan privilegiados de estar en este lugar, Señor. De estar con vida, Señor. De poder tener ese aliento de vida y poder usarlo para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre, para darte una suprema alabanza, una suprema adoración. Y hoy en este momento quiero poner en tus manos este mensaje, Señor, que solamente la voz del Espíritu Santo pueda escucharse en este lugar y solamente el poder de tu palabra pueda transformar nuestras vidas y nuestras mentes. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, porque esto lo merece. Él es digno de ser reconocido como nuestro Padre Celestial. Estoy agradecido con nuestro Padre Celestial, muy agradecido también con nuestros pastores que han fungido también como nuestros padres espirituales, a la pastora Olivia, también al pastor Jorge. Y Dios ha hablado a mi vida con este mensaje. No solamente ha hablado, sino me ha demostrado con este mensaje que Dios había puesto en mi corazón. Y como título que le puse a este mensaje, que Dios me puso en mi corazón poner este mensaje, lo titulé Necesito un Padre. Necesito un Padre. Y en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8, encontré unas palabras que dice así la palabra de Dios. Dice capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Felipe hablándole a Jesús, diciéndole a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstranos el Padre y nos basta. Quizás nunca nos habíamos detenido a por qué Felipe, ese era su clamor o su necesidad de muéstranos el Padre. En el contexto, pues Jesús le dice, tanto tiempo que he estado yo con ustedes y no lo has visto, no lo has conocido. Pero la necesidad de Felipe era, muéstranos al Padre, necesito un Padre. Ese era el clamor de Felipe, de los discípulos en ese momento. ¿Sabes? Y ese clamor de hombres y mujeres, de ancianos, de jóvenes, de niños, existe hoy en día, ¿sí? Incluso en las iglesias, en los hogares, en las escuelas, en las empresas, en los trabajos. En toda la sociedad existe este clamor de que necesitamos un Padre. Pero muchas veces no nos damos cuenta que eso es lo que necesitamos, que necesitamos un Padre. Y la sociedad que no conoce a nuestro Señor Jesucristo y no conoce al Padre Celestial, pues sabe que necesita algo y es un Padre, pero aún no lo sabe. Hay muchos hijos naturales, hijos también espirituales, huérfanos que están clamando, necesito un Padre. Y muchos de ellos se encuentran solos, sin propósito, sin destino, sin saber de dónde vienen, sin saber a dónde van. Todos esos hijos no tienen incluso a veces sentido de la vida, de por qué estamos aquí. Siempre que me ha tocado compartirle a otra persona o iniciar una conversación para tratar de meter a Dios en la conversación y poderle compartir acerca del reino de Dios, del evangelio, de las buenas nuevas, siempre Dios pone ahí preguntas para empezar una conversación, y una de ellas
que me ha tocado mucho compartirles es que si les pregunto, ¿sabes cuál es el propósito de la vida? Y sabe, hay muchas respuestas. Ya sea que ellos aprendieron en la escuela o se enfocaron en algún tema y empiezan a darte respuestas. No, pues el propósito de la vida yo pienso que es por esto. Y sabe, hay muchos propósitos en la vida en los cuales Dios nos creó. Y los principales los vemos en Génesis, ¿sí? Dios te empieza a dar instrucciones y propósitos al ser humano. Y vemos tantos propósitos. Pero uno de ellos es que tenemos un Padre y el propósito es sentirnos amados por nuestro Padre Celestial, amén. Tenemos que sentirnos amados por nuestro Padre Celestial. Entonces el anhelo del corazón de Dios es brindar su paternidad a la humanidad. Amén. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Pero ¿qué significa la palabra Padre? En el contexto biológico es aquel ser vivo de sexo masculino que ha contribuido con la mitad de la carga genética de un hijo. Y en la expresión o término literario hebreo o griego se usan varios significados para la palabra padre, como progenitor, cabeza de una casa o de una familia, antepasado, originador de una nación, fundador de una clase o de alguna profesión, originador. Y como expresión también es de autoridad y de respeto, ¿sí? Esa palabra padre. Y sabe, hoy que se está festejando el Día del Padre en México, pues esa es parte de la cultura mexicana, ¿sí? Poner días específicos para festejar a ciertos personajes, historias cívicas. Y en México, pues el Día del Padre se festeja en junio. Y sabe, la cultura mexicana ha descrito al papá, pues si usted le pone ahí en internet, papá mexicano, y pues lo primero que sale son imágenes del papá con sombrero, con bigote, panzón. La cultura mexicana así tiene a los padres en México. Incluso hasta ya trabajamos, por decirlo así, coloquialmente la palabra padre. Decimos, está padre eso, está padre aquello. Ya trabajamos como que la palabra padre a que algo está bonito, algo que está chido, y ya vamos desenfocando el verdadero significado de la palabra padre. Pero así es la cultura mexicana. Y así fue creciendo mucha cultura mexicana, muchos hombres y padres de familia con esa cultura aquí en México. Vimos hombres que solo eran figuras paternas en México, ¿sí? Y claro, en muchos países también. Solo figuraba el dibujo, la silueta, la sombra, la estatua de un padre en casa, ¿sí? Pero no ejercía la verdadera paternidad. Porque sabe, la verdadera paternidad proviene de los cielos, proviene de nuestro Padre Celestial, amén. De ahí proviene la verdadera paternidad de nuestro Dios. Y de generación en generación se fue transmitiendo esa idea de que el padre de la casa, su única responsabilidad era trabajar y llegar a casa, descansar, que fuera atendido por la esposa, que fuera respetado por los hijos, pero que la esposa se encargue de todo lo demás. Yo solamente me encargo de trabajar y disfrutar mi descanso. No quiero saber de problemas de nadie. Ahí tú corrige a los hijos, tú instrúyelos, tú enséñales. Mucha cultura, muchos padres así fueron. Se les transmitió esas ideas de generación en generación. Pero muchos de ellos ignoraban las cualidades de la verdadera paternidad. Y sabe, una de las causas que de esos padres, incluso todavía hoy en día hay padres que solamente son figuras paternas, es que eran ignorantes, pero una de las causas era que el enemigo tiene controlado muchos pueblos, y durante muchos años el enemigo tenía controlado muchos pueblos con la ignorancia, ¿sí? Imagínense hace décadas o hace siglos, los padres de familia pues no podían tener una Biblia en casa y aprender de la paternidad de Dios, porque la iglesia tradicional solamente los líderes religiosos podían
transmitir la palabra de Dios y solamente la transmitían en un idioma, en latín. Entonces los padres de familia pues crecían en ignorancia cuál era la verdadera paternidad de Dios. Amén. Amén. Pero gloria a Dios que hoy tenemos libertad, amén, y podemos tener la palabra de Dios en nuestros hogares y podemos aprender de las características y las virtudes de lo que es el verdadero Padre, amén. Amén. Les quiero platicar un poco en mi caso, se podrá llamar testimonio o algo, pero es lo que yo viví, y en mi caso, la figura paterna que yo tenía en casa era mi papá, y yo lo veía quizás desde niño que iba a trabajar, eso sí, un hombre muy responsable, trabajador, que descubrí que desde casi joven o adolescente comenzó a trabajar. Pero yo veía en mi casa la figura paterna que era mi papá, que trabajaba prácticamente todo el día, llegaba a la tarde, cenar, descansar, el fin de semana era su derecho de descansar, de disfrutar, disfrutaba él con sus cervezas, con los amigos en tomar, escuchar su música, y yo veía esa figura paterna, y para mí eso era normal, ¿sí? Porque él era mi papá, y yo lo amaba, y yo solamente sabía que a lo mejor así era ser papá. Yo era su DJ cuando hacía sus fiestas el sábado, el domingo, a mí me ponía a poner los cassettes, cámbiale la canción, bueno, adelántale, pues tienes que adelantarle al cassette, cámbialo del otro lado, me aprendí todas las canciones que le gustaban a mi papá, recuerdo que le quitaba las botas, ya cuando andaba bien borracho ya ni alcanzaba a quitarse las botas, se las tenía que quitar, escuchaba cuando mi papá pedía de cenar después de haber ya tomado, y mi mamá iba y le hacía de comer, y mi papá pues así era, de repente empezaba a echar maldiciones, y para mí era normal, yo veía eso normal, porque pues es mi papá, y fui creciendo, recuerdo que una de las cosas que me enseñó mi papá, a lo mejor de las primeras, bueno, ahorita que está mi mamá aquí, a lo mejor ni ella ni sabía. Mi papá me dio a probar cigarro cuando yo era un niño. Fuerte Y a ver cómo le va a mi papá hoy, ahorita que mi mamá está aquí. Y bueno, no se me olvida esa escena. Qué tremendo, ¿no? O sea, era lo que los papás a veces transmitían, o sea, sin saber lo que podían causar. Me estaba dando a probar un cigarro, y yo recuerdo que ahí fue cuando yo comencé a fumar. Ya tengo aquí la cajetilla, pero pues no solamente fue esa vez, pero Dios nos guardó a mí y a mis hermanos, que no se nos transmitió o no adquirimos esos vicios, ¿sí? de la cerveza, del cigarro. Dios tuvo cuidado de nosotros, Dios tenía planes diferentes para nosotros, amén. Y recuerdo uno de los consejos, pocos, que me dijo mi padre, fue que no me desvelara, que eso me iba a cobrar factura con los años y todo eso. Y le digo, mi papá, la figura paterna, no lo culpo, ¿sí? Porque hoy entiendo que él fue ignorante en la verdadera paternidad que tenía que ejercer. Hoy yo lo amo más, hoy lo honro, porque aprendí que debo de honrarlo, a pesar de cómo es o cómo fue. Pero no lo culpo, porque yo sé que él aprendió, o fue las cualidades que solamente él tenía como padre, se las transmitió su papá. Porque su papá también era ignorante de la verdadera paternidad de Dios. Sí, las historias que cuenta mi papá era que mi abuelo, pues, era a lo mejor el terror del rancho. Ya conocían a don José, el del machete, y mi papá adoptó eso, que también él usaba el machete. Ya para cualquier cosa, pleito, lo que sea, no me quieres dar la feria, sacaba su machete, y allá andaba don Tino, mi papá, con su machete. Ya lo conocían, que él era el que sacaba el machete. Entonces, él lo que vio ver a su papá, y yo no lo culpo, ¿sí? Entonces, pues, yo crecí, con esa figura paterna solamente que veía en casa, y
crecí en mi juventud. Yo salí a la calle a buscar esa paternidad y yo necesitaba de un padre, que a lo mejor mi padre no pudo llenar, ¿sí?, ese vacío, mi padre terrenal, y tuve que salir a la calle a buscar esa necesidad que yo buscaba, llenar ese vacío. Salí a la calle y me encontré con muchas paternidades. Pues yo creo que la primera que me encontré en la calle fue la paternidad de las pandillas, que te cubre como una familia, que a veces hay un líder y dices tú, bueno, pues aquí me siento completo, aquí tengo a alguien que me respalda, el pueblo me respalda, ¿sí? Y ahí voy yo a ser parte de la pandilla de la colonia, los loquillos de la Díaz Ordaz, con mucho orgullo. Y ahí estoy, ¿no? Pues era una familia, mi esposa era de las críticas de la Díaz Ordaz, tenía que decirlo porque, pues ahí estábamos cada quien en su pandilla. Después que empezaron las modas, pues ahora mi paternidad era que yo era, de los que andaban en patineta, después de los que andábamos como raperos. Total, yo andaba buscando una forma de satisfacer ese vacío que había en mi corazón. Sí, por la falta de algo, la falta de un padre. Yo necesitaba un padre, pero lo anduve buscando en lugares incorrectos. Después llegan a mi vida otras personas, y me meto en la política. Y saben, en la política siempre hay un líder que anda siguiendo, andas detrás de él, y él cubre a lo mejor una parte de la paternidad en esa área, pero aún así me sentía vacío. En mi juventud, en el fútbol, o sea, había quién tenía el equipo, y era como el papá del equipo del fútbol. Y ahí vas, si te decía que era el domingo a las 7 de la mañana, pues desde las 6 de la mañana ya estabas ansioso para despertarte, o yo me cambiaba desde un día antes, así me dormía con las medias, los tachones, porque ya quería estar jugando el siguiente día. Así deberíamos de ser hoy cuando venimos a la iglesia. Amén. 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 Pero yo buscaba esa necesidad en todos los ámbitos donde fui llegando. Y claro, aprendí de todas esas áreas, de todos esos ámbitos, aprendí muchas cosas. Pero seguía yo con un vacío de esa necesidad de un padre. Hasta que un día, yo recuerdo que entré a trabajar a un lugar, y tenía pocas semanas de entrar a trabajar ahí, y ya iba a ser Semana Santa, y en mi casa pues todos mis sobrinos iban a estar de vacaciones, mis hermanos, y yo tenía el anhelo de que me dieran vacaciones, pero acababa de entrar y dije, no, pues es imposible. La licenciada me dijeron, no, aquí vamos a trabajar todos estos días, nomás se va a dar un día, el viernes. Dije, perfecto. Y yo recuerdo, que estaba en mi casa un domingo antes de que comenzara la Semana Santa, y el domingo estaban transmitiendo en la televisión películas acerca de Jesús, acerca de la Semana Santa. Y yo sé que ahí Dios vio mi necesidad de un padre, vio la necesidad de algo que yo tenía en mi corazón, y cumplió un anhelo que tal vez es insignificante, pero en ese momento para mí cambió mi vida por completo. Yo recuerdo que esa noche yo estaba viendo la serie o la película que se llama Jesús de Nazaret, y entró una llamada. Y era la licenciada, me dijo, oye, ¿sabes qué, Juan? Decidimos que toda esta semana no vamos a abrir, aquí que quédate en casa, tómate de las vacaciones y eso y lo otro. Y digo, wow. Y recuerdo, hace poco empecé a recordar esta escena, y recuerdo que cuando la película se estaba transmitiendo, Jesús estaba hablando de las bienaventuranzas. Y una de las bienaventuranzas es que Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿sí? Porque de tales es el reino de los cielos. Y eso significaba bienaventurados los pobres, a los que tienen la necesidad de Dios, la necesidad de algo, la necesidad del Padre. Yo dije, desde ahí Dios ya sabía que yo necesitaba un Padre, necesitaba a un Padre y al Padre Celestial. Y wow, para mí fue maravilloso que me dieran vacaciones ese día, o sea, que sentí que Dios movió cielo, tierra y mar para que la licenciada dijera, bueno, vamos a abrir, y yo me tomara esas vacaciones. Algo quizás tan insignificante, pero para mí cambió mi vida, porque de ahí entonces comencé a buscar a Dios. Le pedí discos a mi hermano de música cristiana, me regaló una Biblia, empecé a leer la Biblia,
Recuerdo que una vez le platiqué que empecé a ir a la iglesia con los jóvenes, que me daba vergüenza ir, que me miraran mis amigos, y comencé a buscar a Dios, pero en la juventud, y sin un padre en ese entonces, tanto terrenal que me guiara, o un padre espiritual que me afirmara o que me guiara en el camino de Dios, pues fui presa fácil del enemigo. Y sin querer queriendo, como dijo el apóstol Chespirito, pues fui apartándome del camino de Dios, ¿sí? Me fui apartando del camino de Dios, y fui haciendo otras cosas, quizás otras cosas al parecer me llenaban mi corazón, pero eran algo que me satisfacía, pero que estaba hueco, y de repente, ¡pum!, pegó el chicle. Y un día del padre le tuve que decir a mi papá la noticia: papá, voy a ser papá. O sea, yo ya tenía novia y íbamos a ser papás. Yo dije, pues le voy a dar la sorpresa a mi papá el día del padre. Qué bonito regalo. Papá, voy a ser papá por primera vez. Y bueno, pues mi papá lo tomó a la respuesta, mi mamá también. Y yo me armé de valor y dije a Flor, pues vamos con tu papá, vamos a decirle, vamos a decirle que vamos a ser papás. ¿Qué tiene? Pues que al cabo yo mero, pues ¿qué? Pues fuimos a los siguientes días a darle la noticia a mi suegro. Estamos afuera de su casa y le digo, pues ve tú primero. Como que ahí se me cayó el valor, no sé. Y digo, pues ve tú primero. Y me dice, no, fuimos los dos, así que órale, vamos los dos. Y pues ahí vamos, con valor. Llegamos a la casa de Don Nacho, mi suegro. Don Nacho, pues también Don Nacho era el castillo de Don Nacho. Y tenía sus 3 hijos, sí, hombres que resguardaban a la princesa Fiona. Pues mi suegro pues era el dragón, imagínense, o sea, aquí nadie podía hablarle a Flor en la colonia porque pues estaba el castillo, Don Nacho, sus 3 hijos, o sea, era imposible que alguien fuera novio de ella, pero por la gracia de Dios llegamos allí, y pues ya era un poco noche, mi suegra estaba dormida. Flor les habla, venga, queremos hablar con ustedes. Ya sentí la adrenalina de este día otra vez. Y no, papá, mamá, pues es que vamos a ser papás. No, ¿cómo? Que no sé qué. Mi suegro llorando, no puede ser. Rufián, Juanillo de los loquillos de allá Sordán, no puede ser. ¿Con quién? No sé, y usted está solo, y que no, me hubiera visto ese día, y usted está solo, que no sé qué, y no, pero pues yo fui solo, o sea, nadie me ayudó, no, pero tiene papás, sí tengo, bueno, no quiero que los traiga, y y lo otro, y ellos enojados, furiosos, y también a la vez triste, y yo les dije, miren, porque yo sé que ahorita es enojo, coraje, tristeza, pero mire, en 9 meses todo va a ser felicidad y amor. Yo profetizándole a mis suegros, en 9 meses todo va a ser felicidad y amor. Pues ahí me tiene a los 9 meses como zombie, cuidando en la madrugada a aquel que había nacido al amor y a la felicidad, ahí como zombie ni podía dormir. Pero así fue como pasó, y por primera vez fui padre de uno, creo que de 7, pero, bueno, llevamos 4, pero fui padre por primera vez, no sabía cómo ser padre, ¿sí? Lamentablemente, pues mi papá no tenía esa habilidad de darme consejos de cómo ser un padre, ¿sí? Hoy lo digo como experiencia y no lo culpo, pero pues a lo mejor yo me apoyaba con mi mamá, o me apoyaba en lo que yo veía de mis hermanos, y así fuimos creciendo, ¿sí? Fuimos creciendo, y Josué, creció 1 año, yo no sabía lo que era ser un padre, yo no sabía lo que era tener la paternidad o la autoridad, o sea, y pues vivíamos en casa de mis suegros a los principios, y pues ya sabe, ahí pues gobernaba mi suegra, y pues yo era un 0 a la izquierda, entonces yo sentía que algo faltaba en mi vida.
Yo recuerdo que entraba, fíjese, mi cuarto de oración en la casa de mis suegros era el baño. Y yo clamaba a Dios, porque yo ya lo había conocido en mi juventud, pero me había apartado y clamaba a Dios, Señor, o sea, yo sé que te fallé, yo sé que no me escuchas, yo soy indigno, pero yo necesito algo. Y esa necesidad era la necesidad de un padre. Entonces, Dios arregla las cosas para que vuelvas a su casa, para que vuelvas a sus caminos. Y en esa ocasión, fue en mayo del 2009, una semana antes de que el pastor Sardiel cumpliera años. Dios, no sé cómo le hizo, pero hizo que me enfermara la garganta. Le voy a echar la culpa a Dios. Para yoga que andaba un día antes, tome bien helado. Pero Dios permitió que yo me enfermara de la garganta muy fuertemente. Al siguiente día fui a dar al hospital, me ponen una inyección y me desmayo. Fue el primer desmayo que tuve en mi vida. Me desmayo, caigo y me sentí muy mal, lo otro. Eso hizo que a mí como que me asustara y dijera, yo necesito a Dios. ¿Sí? Entonces eso fue un sábado y al siguiente domingo vinimos aquí a la iglesia. Desde ese domingo nunca hemos faltado. Desde el 2009 tenemos como 16 años aquí. Llegamos en un cumpleaños del pastor. Casualidadmente, una semana antes de que el pastor cumpliera años, hoy en este año, yo me desmayé otra vez. Como que Dios me está afirmando de que sí, es aquí. Amén. Bueno, continúo. Entonces la necesidad de un padre hizo que yo tomara la decisión por mi propia cuenta de venir a buscar a Dios. Yo recuerdo que pasaba por aquí, por la avenida Rómulo Garza, y yo veía muchos matrimonios jóvenes que entraban a la iglesia, que son ustedes, amén. Jóvenes así, y o sea, yo quiero ir allí, porque yo veo que hay muchas familias que entran a ese lugar, y yo pienso que Dios está haciendo algo ahí. Bueno, pues ese día que llegamos aquí, estaba predicando el pastor mencionó varias cosas en su predicación. Habló de la paternidad y habló acerca del reino de Dios, que para mí esas dos cosas impactaron mi vida, porque yo tenía necesidad de un padre, no sabía que Dios era padre, ¿sí? Y algo buscaba yo en mi vida que era el reino de los cielos, que a mí me llamaba la atención eso de que era un reino, que era un gobierno, porque yo anduve en la política. Entonces todo eso me llamó la atención. Dios habló a mi vida. Entonces ya empezamos aquí a congregarnos. Pero entonces eso hizo que yo buscara a Dios en ese tiempo. La necesidad de un padre. Conforme fui creciendo en este lugar, Dios me fue mostrando cuál era la verdadera paternidad de Dios y cómo Dios quería que nosotros, sus hijos, aplicáramos también esas cualidades de lo que es la verdadera paternidad de Dios. Todo eso que le platico es pues para glorificar a Dios, hermano. Amén. ¿Sí? Lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo me llamó, cómo me fue enseñando muchas cosas y hoy es para su gloria. Amén. Y yo no sabía cómo ser padre. Fui aquí formándome cómo ser padre de familia. Tuve a alguien, a mi pastor, que fungió también esa área de paternidad, ¿sí? De que yo buscaba un consejo, buscaba ayuda y yo le hablaba, oye, pastor, ¿cómo le hago con mi esposa? Se la entrego, se la llevo a la iglesia y la dejo, la siembro un año ahí, pero no, Dios fue ayudándonos, ¿sí? Fue guiando también al pastor a hacer también esa función de padre espiritual para mi vida, y a muchos de los hermanos, que estaban aquí, hoy le dije al hermano Joaquín también ahorita, le dije gracias porque también su ejemplo como padre de familia me sirvió a mí, ¿sí? Y muchos de ustedes que yo veo en sus hogares, aprendo de ustedes también, amén, y yo quiero que también los jóvenes aprendan de nosotros, amén. Entonces el propósito de Dios y plan de nuestro Padre Celestial son que cada padre terrenal sea como Él con sus mismas cualidades. Aunque hay muchas personas que han tenido una mala experiencia con su Padre terrenal, lo cual se convierte en un obstáculo, ¿sí? Para poder tener una relación con su Padre Celestial. Y voy a mencionar algunos rapidito, algunos tipos de padres que han dañado a sus hijos, ¿sí? Muchas de las veces es por ignorancia, ¿sí?
Y la mayoría, quizás de nosotros, cometimos esos errores con nuestros hijos. Pero Dios nos habla hoy y siempre nos ha hablado que Dios quiere que sepamos la verdadera paternidad de Dios. Y uno de los puntos a mencionar de esos padres es el padre ausente. El padre ausente, ya sea física, emocionalmente o espiritualmente, es un padre que deja un vacío en la vida de sus hijos, ¿sí? Yo le platiqué que a lo mejor mi papá sí estaba ahí, pero sí estuvo ausente en muchas áreas de mi vida. Y eso marcó que yo sintiera un vacío en mi corazón, ¿sí? Y yo tenía la necesidad de un padre. El segundo padre por mencionar es el papá abusivo. El papá abusivo es aquel que da malas experiencias a sus hijos porque abusó de ellos en muchas áreas de su vida. Les causó un trauma a sus hijos, y ese trauma muchas veces lo llevamos durante mucho tiempo en nuestra vida, y muchos de ellos mueren con ese trauma. ¿Sí? Llegan hasta la tumba con ese trauma porque no supieron perdonar, no supieron ser perdonados, no supieron superar lo que había sucedido con sus padres porque quizás abusaron de muchas cosas en su infancia, ¿sí? Incluso hasta te trauma un divorcio de tus padres que dices, es por mi culpa que se separaron, yo quería que estuvieran juntos. Hay muchas cosas, pero ese es un papá abusivo, los que pueden dañar a sus hijos. Un papá exigente es también aquel que ha dañado a sus hijos. Cuando eres demasiado, extremadamente exigente, ya no tienes empatía con tus hijos, ¿sí? Si tu hijo perdió el campeonato, o sea, te vas a enojar y exigirle, no, es que estuviste mal y no tuviste empatía, en lugar de decir, hijo, pues muy bien. O sea, alcanzaron hasta donde llegaron. A la siguiente temporada hay que seguir trabajando, esforzándose para ser mejores. O quizás no pasó la escuela, no pasó el examen y tus hijos tienen miedo de decirte, ¿sí? Que no pasaron el examen, que no pasaron a la universidad, a la preparatoria, porque sabes que tu papá es muy exigente. Y eso lo daña porque va rompiendo esa relación. También vemos a un papá Disneylandia, lo dije así porque es aquel que se hace compañero, amigo de sus propios hijos, y solamente todo es un juego. Nunca hay seriedad, nunca hay autoridad, nunca hay respeto, ¿sí? Ya la única autoridad es la mamá en la casa. O el papá distraído. Dice una frase, nuestro mayor peligro en la vida es permitir que las cosas urgentes desplacen a las importantes. Puedes estar en automático en tu casa, tus hijos ya saben que eres bien distraído, que estás en automático, papá, ¿me das permiso de esto? Y pues tú estás distraído, estás en automático y sí, o sea, ya te dijeron que si te podían sacar 200 pesos en la cartera de tu sí, o sea, porque estás distraído, porque estás en automático. Entonces hay que estar alertas y no ser papás distraídos. También podemos ver a un papá macho, ¿sí? El papá macho hoy, a lo mejor ya no es como que te vistas de acá, bien sombrerudo y bigotón y con carrilleras y con picuela. No, a veces puede ser como le enseñas a tus hijos a no respetar a las mujeres, a no respetar a las autoridades, ¿sí? Y vas formando a adultos, ¿sí? Que no respetan la autoridad, hoy en día. También podemos ver a un papá pasivo. Un padre pasivo permite que los conflictos, el caos, sucedan en casa y permite que los hijos se salgan con la suya y no los disciplina. Yo recordé la historia de un padre pasivo, pero que ese personaje tenía el corazón conforme a Dios, pero en su función de padre era un padre pasivo. Y que estoy hablando del rey David, ¿sí? Dice la historia que el rey David pues era un gran rey, ¿sí? Temido por muchos, logró tantas conquistas, el pueblo lo aclamaba, había prosperidad en el pueblo de Israel porque gobernaba el rey David, porque había sido ungido por Dios. Pero David descuidó su paternidad, no supo cómo ser un buen padre. Y la historia dice que el rey David como papá tenía a sus hijos, y la historia dice que uno de sus hijos violó a su hermana, ¿sí? Y David no hizo nada, no disciplinó a su hijo Amnón, que fue el que violó a su hermana, y por el hecho de no haber
hecho algo al respecto, haber disciplinado a su hijo, Amnón, pues su otro hijo, Absalón, le creció un coraje, un odio por lo que había hecho a su hermano. Entonces, como David como papá no supo qué hacer con esa situación, fue pasivo, no dijo nada, no hizo nada, no puso a cada quien en su lugar, pues los hijos comenzaron a hacer de las suyas. Y sabe la historia, Absalón, el hijo de David, mató a su hermano Amnón por lo que le había hecho a su hermana de esa violación. Después Absalón él fue uno de los que quiso hacer golpe de estado al rey David, y también debido a eso lo mataron. O sea, su familia fue un completo caos, porque lamentablemente David no sabía quizás cómo ser las funciones del padre. Sí era un buen rey, sí sabía gobernar, sí sabía conquistar, pero lamentablemente en esa área de su vida no sabía cómo ser un padre. Y sabe, en aquellos años, en el Antiguo Testamento, es porque también Dios no se había revelado como padre. Solamente hay algunos puntos de que Dios se menciona como padre, pero Dios no se había revelado como padre. A Dios lo conocían como el gran yo soy, como el Altísimo, como Jehová de los ejércitos. Amén. En el Antiguo Testamento lo conocían por muchos atributos, pero no como padre. No se había revelado como padre. Y muchos padres como David quizás a lo mejor no conocían la verdadera paternidad. Y sabe, Dios no se reveló como padre porque quizás no iban a saber o no iban a comprender cómo era Dios padre. Entonces, para poder entender la paternidad de Dios, teníamos que conocer primero al Hijo. Amén. Y fue cuando llegó el cumplimiento del tiempo y llegó el Hijo de Dios a esta tierra, que nos haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Amén. Y esa profecía se iba a cumplir cuando el Hijo llegara a esta tierra. Y el Hijo nos reveló al Padre y nos dio a conocer las cualidades de nuestro Padre Celestial. Amén. Como dice, pues a veces para conocer al papá de alguien, pues tienes que conocer a los hijos. A veces se parece al papá, ¿verdad? Y muchos así, todos se parecen al papá. Y me decían, oye, ¿tú los acaso es una copiadora o qué? Porque todos se parecen a ti. Y así los papás, o sea, cuando se parecen, todos, pues son hijos de ese papá, o son hijos son hijos del sorullo, nomás dice no, porque no se parecía. Bueno, los que saben esta historia bíblica, pero el Hijo, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Teníamos que conocer al Hijo para saber quién era el Padre, ¿sí? Solamente por medio del Hijo podíamos conocerlo. Y nuestro Señor Jesucristo nos mostró las cualidades de lo que es un verdadero Padre, o las cualidades de nuestro Padre Celestial. Número 1. Una de las cualidades de nuestro Padre Celestial es que Él es cultivador. Un cultivador es aquel que hace algo fructífero, alguien que logra que una cosa sea mejor que cuando se la entregaron, ¿sí? Tú como padre que estás hoy aquí, deberías preguntarte si lo que Dios te ha entregado, cuando te lo entregó, hoy lo has fructiferado, hoy ha crecido, hoy ha mejorado, hoy es mejor persona tu esposa, hoy son mejores hijos, tu familia, ¿sí? Si tienes negocios, si tu negocio ha crecido, si los empleados ya son mejores, ya no están con la cara ahí de mala cara, o ya son amables. O sea, lo que Dios te entregó, si tú eres cultivador, empiezas a cultivar en ellos lo mejor de ellos. Amén. Amén. Un padre cultiva los dones y talentos de sus hijos, ¿sí? Tienes que descubrir también tú cuáles son los dones, talentos de tus hijos, ¿sí? Si en mi caso, adquirí un teclado, un piano, se lo puse a Josué, que era el mayor, vamos a ver. Si le aprende, pues Dios lo va a usar. Yanaí, yo puedo ver en ella algo, en Benjamin también, y yo sé que tengo que cultivar esa área de sus dones, sus talentos, sus habilidades. Yo como padre hay que cultivar en ellos. Así como nuestro Padre ha cultivado nuestras vidas también. Amén.
Otra cualidad de nuestro Padre Celestial es que Él es mentor. El mentor es alguien que está ahí para guiarte, para orientarte, para enseñarte, para apoyarte y crecer y madurar. Cuando eres mentor, estás ahí para tus hijos, ¿sí? Cuando uno tiene la necesidad de un padre, pues busca en Dios ese mentor, y Dios pone a personas correctas, en este caso como a los pastores, para también ser función de mentores que están ahí para apoyarte, para guiarte, para orientarte, ¿sí? Eso yo lo viví al momento de llegar aquí. Se dice que un mentor es como si fuera el palito que le ponen a los arbolitos cuando van creciendo, ¿sí? Que hace que se sostenga el arbolito y que vaya derecho. Así es nuestro Dios, ¿sí? Quiere que vayamos derechitos en su camino, ¿sí? Nos va ayudando a crecer, amén. También una de las cualidades de nuestro Padre Celestial es que Él es líder. Un líder es aquel que va adelante y muestra el camino. No es un padre dominante ni controlador, pero sí incentiva y apoya para motivar a sus hijos a que sigan adelante. Así es, amén. Para yo poder traer este mensaje, estas cualidades, mencionarlas, hablarlas, yo tuve que hacer un escaneo en mi vida, ¿sí? Me apoyé con mi esposa, con mis hijos. Sean sinceros conmigo, yo he sido cultivador con ustedes, yo he sido mentor con ustedes, yo he sido líder con ustedes. He tratado de formar o de enseñar las cualidades de nuestro Padre Celestial, porque de nada serviría que yo estuviera aquí compartiéndole este mensaje si mi vida como padre fuera un caos, ¿sí? Claro que son mis hijos y mi esposa a lo mejor así como que, no, pues dile que sí para que no se agüiten. Su día. Pero yo sé que trato de hacer las cosas bien, porque tengo un Padre Celestial que me ha enseñado, ¿sí? Tengo un Padre Espiritual que me ha enseñado. Tengo a mis hermanos en Cristo que han sido padres y que yo veo el ejemplo de ustedes también. Amén. Otra de las cualidades de nuestro Dios, ya estoy por terminar, es que nuestro Padre Celestial es animador. Y el Padre como animador les da a sus hijos o a aquellos que están bajo su paternidad la confianza de ir y realizar más de lo que ellos por su propia cuenta pueden hacer. Hoy estamos con mi hija Yanaí, pues ahí trabajando. Una de sus cualidades, yo sé que a lo mejor Dios tiene algo preparado para ella. Yo sé que hoy es difícil, estoy batallando, pero un día vas a llegar, va a ser más fácil hacer lo que estás logrando. Yo sé que Dios tiene un llamado para ti, y ahí estamos, animando, formando y educando, que sea responsable en ciertas áreas de su vida. A Josué también le tocó, y eso es ser un padre animador, así como nuestro Dios nos anima con su palabra y nos dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. No desmayes, no temas, yo estoy contigo. Dios en su palabra está constantemente animándonos a seguir adelante. También Dios, en una de sus cualidades, nuestro Dios es proveedor. Amén. ¿Cuántos han sentido que su Dios, nuestro Dios, ha proveído nuestras necesidades? Amén. Él provee y suple las necesidades hasta materiales de las cuales nosotros tenemos necesidad. Si lo hace con las aves de los cielos, si lo hace con las flores del campo, continuando lo va a hacer con sus hijos. Amén. También el Padre Celestial es aquel que nutre, es aquel que da el alimento, es aquel que alimenta el carácter y el potencial de los hijos hasta llevarlos a la madurez. El Padre nutre y da identidad. Por eso hay preguntas que debemos hacernos como padres terrenales, como padres de un hogar, porque yo sé que a lo mejor hay mujeres que también están haciendo la función de papá, ¿sí? Y eso también me ha enfocado para todos los padres. Hay preguntas que debemos hacernos, como si somos dignos de ser imitados, como si la pregunta que ¿desean nuestros hijos ser como nosotros? ¿Y realmente nosotros queremos que lo sean? ¿O queremos que sean mejores que nosotros?
Yo tuve que preguntarle a mis hijos si les gustaría ser como yo. En algunas áreas los he acompañado a todas sus aventuras, he estado para ellos, he cometido errores, pero los dialogo con ellos, dialogo con mi esposa, salimos adelante, los instruí en el camino de Dios. Y les di ejemplos de otros padres. Dicen, no, pues me quedo contigo. Entonces esa es la pregunta que debemos hacernos, si somos dignos de ser imitados. El que nutre también afirma con palabras de aliento, fortaleza y declaraciones positivas. También es aquel que nutre y levanta la autoestima. La autoestima de los hijos se levanta cuando el padre les dice, yo creo en ti. Amén. Así es. ¿Tú has sentido que Dios cree en ti? Aún y cuando le hemos fallado. Cuando a lo mejor uno como muchos domingos, hoy le decimos, Señor, ahora sí, mañana empiezo, ya no voy a caer en la tentación, ya no voy a hacer esto, ahora voy a ser diferente. Pero el martes vuelves a caer, te distraes, ya sientes que le fallaste a Dios, vuelves a batallar el miércoles para comunicarte con Dios, ya no te sientes digno, vienes el domingo porque sabes que tienes que estar aquí el domingo, vuelves a llorar, vuelves a relacionarte con Dios, vuelves a restaurar, pero viene la siguiente semana y vuelve a pasar lo mismo. Bueno, Dios aún así te sigue amando y aún así te quiere levantar el ánimo y dice, yo creo en ti. Y Dios sabe que estamos batallando, pero que nos estamos esforzando. Y una de las cosas que yo le he dicho a mi Padre Celestial, Señor, te he fallado, pero no me voy a rendir hasta un día lograr la plenitud que tú quieres de mí, ¿sí? O sea, no dejarse, porque muchas de las veces el pecado hace que ya no quieras nada con Dios. Y no, si quizás cometiste el pecado que haya sido, la falta que haya sido, o sea, eso no es impedimento para seguir buscando a Dios. O sea, no hay que rendirse, porque Dios sigue creyendo en nosotros. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios, porque Él sigue creyendo en nosotros. La última cualidad que les quería compartir de nuestro Dios es que nuestro Dios es protector. Nuestro Padre Celestial es protector. Y un padre protector es aquel que cubre a su familia y a todos los que están bajo su paternidad. Él cuida cuando el enemigo los ataca. Es un escudo de protección contra los peligros y la dureza del mundo. La protección de Dios nos da seguridad, nos da cobertura y nos da refugio. Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que ande en medio del día. Cuando Dios puso ese mensaje en mi vida y las cualidades de lo que es un verdadero padre, yo le iba a compartir. Quería terminar compartiéndole que cuando yo sufrí el desmayo en la parte de atrás, pues fue algo difícil, gracias a mis hermanos que estuvieron ahí apoyándome. Mi familia me vio, mis hijos me vieron cómo hice las facciones que se hicieron en mi cara y todo. Y yo entendí que Dios tuvo cuidado de mí. ¿Sí? Mi padre tuvo cuidado de mí. En el hospital me dijeron que pude haber sufrido un derrame cerebral porque el oxígeno no llega al cerebro. Estaban preocupados de que cuánto tiempo había durado así. Y salí bien, gracias a Dios, ¿sí? Y yo entendí que Dios tuvo cuidado de mí. Amén. Me protegió. Dios tiene cuidado de tus hijos también. Amén. Dios tiene cuidado de tu pueblo, pero Dios tiene cuidado de tus hijos. Así como
Pero Dios no solamente me quiso mostrar ese día que me amaba y que me cuidaba. Entre semana, mientras yo estaba estudiando este mensaje y estaba compartiendo con mi esposa los puntos que yo iba a compartir, de pronto sé que empezó a ir la luz en la casa y yo me levanté y empecé a desconectar aparatos porque para que no se vayan a dañar. Y de repente mi esposa me dice, huele a quemado. Y yo empecé a checar abanicos, refrigerador, y dije, pues, ¿qué se estará quemando? De repente dice Flor, mi esposa, mira, de allá de arriba está saliendo humo. Y esa parte de ese cuarto está forrado con tabla roca el techo. Y en esa parte, en esa esquina, pues se juntan los cables de la corriente. Yo dije, está haciendo corto. Y rápido, le dije, despierta a los niños, despertó a los niños, porque ellos ya estaban dormidos, los niños. Salgo a bajar las pastillas, regreso por un martillo, quito la tapa de ahí y empieza a salir humo con más cantidad y pasé un bote de agua y le echo agua y empezó a salir más humo y dije, ya agarró toda la tabla roca, todo lo de adentro. Y le dije Yanel, le dije, a mi hermano, a uno de mis hermanos, y con el martillo empecé a quebrar la tabla roca, el techo. Yo desesperado, y cuando abro el primer agujero veo el fuego adentro y comienzo a quebrar y pasé un bote de agua y empecé a aventar el bote de agua, abro otro agujero y veo un fuego más grande del otro lado, y le digo, pero sabes que háblale a los bomberos porque yo no voy a poder apagar ese fuego. Cuando yo empezaba a quebrar la tabla roca, yo clamaba a mi padre, Padre, ayúdame, Padre, socórreme. En ese momento, a lo mejor no todos lo hemos vivido, pero es un momento angustiante, ¿sí? Se está quemando todo, se está quemando tu casa, tus hijos, y yo con el miedo de que fuera a quebrar y que agarrara aire y que hiciera una flama más grande, y yo clamaba, Padre, ayúdame, Padre, socórreme, y con todas mis fuerzas, ya con toda la adrenalina, ya yo todo mojado, arrancaba, arriba de la tabla roca hay una fibra, yo la arrancaba porque pensé que eso iba a pescar más rápido y ya traía fuego y así con las manos, o sea, con el fuego casi agarrándolo lo bajaba, y a mi esposa, después de que habló 911, trajo una manguera y con la manguera se me hizo un poco más rápido. Yo veía el fuego todavía arriba del techo porque ese cuarto es de lámina. Arriba del techo se veía fuego porque todas las puntas de las láminas tienen un pegamento que es flamable. Entonces estaba agarrando todo. En esa adrenalina empezamos a aventar agua con la manguera. Llegaron los bomberos y ya vieron que ya estaba casi controlado. Pues ya empezaron con el protocolo y todo eso. Yo respiré todo el humo, sentía toda mi lengua llena de humo, el sabor, y pasa la adrenalina y me siento en el patio y me empieza a caer el 20 de que si no hubiéramos estado se hubiera quemado toda la casa, ¿sí? Porque no hubiera habido nadie quien apagara o quien accionara rápido y tratar de apagar el fuego. O si hubiéramos estado dormidos, porque ya estábamos por irnos a dormir, mis hijos ya estaban dormidos, el humo nos hubiera asfixiado. Me empieza a caer el 20 y digo, wow, cómo Dios tuvo cuidado de mí, cómo Dios tuvo cuidado de mis hijos. Y precisamente cuando nosotros estábamos todavía ahí despiertos, empezó a salir el humo y nos dimos cuenta. Digo, wow, Padre, gracias porque tuviste cuidado de nosotros. Hubiera sucedido una tragedia o dos, no sé, pero Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén. Amén. Y eso me demostraba que me cuidaba, pero también me demostraba que mi Padre Dios me ama, que nos ama, que ama a sus hijos. El Padre no esclaviza, no trae temor. El Padre te ama. Nuestro Padre nos ama. Nosotros amamos a nuestros hijos y nuestro Padre Celestial también ama a sus hijos. Yo quiero terminar primero con todos los padres terrenales de este lugar. Pónganse de pie, por favor.
Y quiero que, junto conmigo, usted como padre de su hogar, que aquí también representa este hogar que es la casa de nuestro Padre, cierre sus ojos y empiece a adorar a Dios, a decirle gracias, Padre, porque me diste ese privilegio de ser padre, este privilegio de tener una familia, de cuidarla, de protegerla, así como tú lo haces con nosotros. Gracias, Padre, porque ese privilegio fue revelado por medio de nuestro Hijo, por medio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesús nos cuenta esa historia apasionada del Padre que esperaba nuestro regreso. Que cuando estábamos lejos, Él corrió hacia nuestro encuentro. Porque el Padre nos ama. Esa historia tan apasionada del Padre que esperaba el regreso de su Hijo. La palabra dice: por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Dios se complace en amar a sus hijos. Iglesia, póngase de pie. Vamos, cante este canto porque ya no soy un esclavo del temor. tómese el tiempo y comience a clamar Yo soy a nuestro Padre. hijo de Dios. Confiese este canto. Ya no soy soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias, Padre, porque eres nuestro proveedor. Gracias porque eres el que nos nutre, eres el que nos alimenta. Yo soy. Gracias porque nos da seguridad. Abriste el mar para que yo camine. Vamos todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Vamos, siéntase llamado por nuestro Yo Padre soy Celestial.